Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Vamos a leer, hermanos. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, hirieron a Listra y Derbe, ciudades de Carolina y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias por bendecirnos en este día y darnos el privilegio de meditar tu palabra. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros de tal modo que vivamos tu palabra, recibamos tu palabra, la disfrutemos y compartamos esa palabra. Bendícenos en este tiempo. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos, los jóvenes y los niños. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, ya llevamos varios días meditando el libro de los Hechos, en donde podemos ver que aquí la prioridad, hermanos, la prioridad es la proclamación del nombre de Jesús, la predicación del evangelio. Y ahí está presente el amor de Dios, el poder de Dios, y está presente el Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, en los pueblos a donde se anuncia el evangelio. Y el propósito es que se conozca el nombre de Jesucristo, porque ya hemos visto varias veces que la gente está en opresión por muchas circunstancias, por muchos problemas que vive la sociedad. Y entonces los evangelios y el libro de los Hechos nos enseñan que lo que prioriza en el mensaje de la iglesia, y en este caso el libro de los Hechos, es el anuncio del nombre de Jesús. Y esto a pesar de las persecuciones, oposiciones, a pesar de muchas limitaciones, el Espíritu Santo siempre va abriendo brecha, siempre va guiando a la iglesia y va impulsando a los predicadores. Y así es siempre, mis hermanos. Por eso cuando compartimos el evangelio no lo hacemos por nuestros impulsos, nuestras emociones, sino lo hacemos en el poder de Dios, lo hacemos en el poder de Cristo. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener siempre, que cuando vamos a anunciar el nombre del Señor,
Allí está el Espíritu Santo, allí está Jesucristo, está el Padre Celestial, que son los que impulsan, es la Trinidad el que desea que la gente, que las personas crean en Jesucristo. El apóstol Pedro enseña en su segunda carta que dice que dentro del plan de Dios está que nadie se pierda, que ninguno se pierda, sino que todos tengan oportunidad de oír el nombre de Jesucristo. Porque así como habló Pedro, dice, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo, sino a Jesucristo, para que sean salvos los hombres. Entonces ahí está el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo presente en su mensaje de salvación y presente en la persecución. Dice el salmista, joven fui y he envejecido y nunca he visto a hombre desamparado, a justo desamparado. Nunca, ni alguien que bendiga. Por esa parte. Entonces, cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesús, ahí va a estar el Espíritu Santo, usando nuestros dones, y aplicando esas virtudes que tiene ahí el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Ahí cuando se proclama el nombre del Señor. Y es lo que podemos ver aquí, mis hermanos. El Espíritu Santo presente en su mensaje de salvación. Ahí está presente. Miren, aquí ya vimos la vez pasada que el apóstol Pablo, aquí ya se le conoce como Pablo, anteriormente se le identificaba como Saulo, pero ahora ya es Pablo y Bernabé, y también Saulo, ahí están ellos. Y hay otros, porque el equipo fue creciendo y se extendió el Evangelio. En este primer viaje, ellos salieron de Antioquía y se fueron a Chipre. De Chipre llegaron a Antioquía de Pisidia y se fueron a Derbe, llegaron a Listra y se extendieron en ese primer viaje misionero. Y a donde ellos entraban en las sinagogas, donde llegaban había oposición, siempre. ¿Qué vamos a ver cuando anunciamos el Evangelio? Oposición, obstáculos, ¿sí? Obstáculos, porque entramos en terrenos a donde reinan las tinieblas, a donde los hombres están con sus filosofías, con sus creencias, con sus tradiciones, sus costumbres. Lo que en nuestro estado se dice que se tiene que respetar la forma de vida de los pueblos, los usos y costumbres. ¿Usted ha oído eso? ¿Ha escuchado eso? Entonces, que aquí se rigen los pueblos por medio de sus usos y sus costumbres. Pero dentro del plan de Dios está que se extienda su evangelio. Cuando esto se hace, cuando la iglesia y la persona que tiene este impulso, que tiene este deseo de compartir el nombre del Señor, porque ha entendido que el Señor es el Rey de Reyes, es el Señor de señores de su vida, y le nace aquí impulsado por el Espíritu Santo para compartir ese nombre, siempre va a estar respaldado por Él mismo, por el Espíritu Santo. Pero hay que tomar en cuenta que va a haber obstáculos. Y además se van a presentar las necesidades de las personas. Las personas van a necesitar consejería, van a necesitar atención médica, van a reclamar tiempo, se va a necesitar recursos económicos, se van a necesitar esfuerzos. Eso es lo que se va a necesitar. Yo he visto eso, que siempre que vamos a hablarle a una persona o vamos a una comunidad,
pues uno no mide lo que conlleva o lo que realmente requiere cuando se predica el Evangelio. No es solamente compartir su nombre, sino ahora lo que demanda esas necesidades que la gente tiene. Pero Dios es proveedor, porque Él siempre, el Espíritu Santo está presente en el mensaje de salvación. Ahí está presente. Entonces, Él es proveedor, y aquí podemos ver que después de que el apóstol dice aquí en el capítulo 13, en el capítulo 13 dice aquí que en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvieron a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron, y bueno, ya ahí les dijeron que si tenían un mensaje. Después de ahí dice que ya en el 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿En qué lugar, mis hermanos? ¿En qué lugar? En un lugar de gente, de personas no judíos. Había gentiles, personas con sus costumbres, con sus filosofías, con sus dioses. Ellos tenían sus dioses. Pero miren, el Espíritu Santo es el que guía. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Cuando uno va a compartir el mensaje del Señor, allí está el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué, mi hermano? No dudes, nunca dudes. Cuando vas a proclamar la palabra del Señor, hazlo con la autoridad del Espíritu Santo. Eso no es que te impongas o exijas, sino que de una manera sabia, amable, prudente, te dejes guiar por el Espíritu Santo. Así como Él es apacible. Como Él es el Espíritu Santo que conduce en sabiduría, en prudencia. Y nosotros debemos estar siempre preparados para compartir el mensaje del Señor. Por eso es importante nuestra relación con Dios, nuestra comunión, nuestra oración constante, porque eso es lo que hacía la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Ellos oraban, y oraban los apóstoles, oraban los discípulos, porque era importante que se predicara el nombre de Jesús. Y en estos tiempos tan complicados se necesita, hermanos, que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos juntos, orando. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje único, precioso. Cristo Jesús llegó al corazón de usted y le convenció. Al inicio usted no lo entendió, pero a estas alturas usted puede comprender el poder, la gracia y el amor de Dios. ¿O no es así? Entonces, ellos llegaron aquí, el apóstol Pablo con otros, llegaron a este lugar y dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y vuelvo a señalarles, cuando vamos a compartir la palabra del Señor, es como cuando se siembra una semilla. O se siembra una planta. Una planta que da frutos, una semilla que da frutos. Va a haber resultados. El cuidado, la atención. Algo que nos debe impulsar aquí, hermanos,
es el amor de Dios. Lo que hacemos, hermanos, lo que hacemos debe llevar el amor de Cristo. Nosotros debemos estar impregnados de ese amor de Cristo. Porque así lo enseña el apóstol, o los apóstoles lo enseñan. Por ejemplo, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, si alguien tiene fe al grado de traspasar los montes, o que agarra sus intereses y los comparte, pero no tiene amor, no tiene sentido aquello. Si busca cultivar su orgullo, no tiene sentido. Pero cuando comparte su fe, comparte el amor de Cristo, comparte el mensaje de Cristo y va impulsado el poder de Dios y el amor cristiano, hay resultados. Porque en la predicación del Evangelio lo que se necesita es poder y amor. Poder de Dios y amor de Dios. Necesitamos entonces nosotros ser sensibles. Que nos humillemos delante del Señor. Porque miren aquí, ellos, el apóstol Pablo y compañía, están decididos. Llegan a este lugar. Ellos, yo entiendo que ya saben lo que les espera. ¿Qué es aquello que les espera desde que salieron de Antioquía? Que salieron enviados por el Espíritu Santo, llegaron allí a Chipre y hubo una revolución. ¿Qué hubo? Persecución. Y pasaron a otro lugar y ¿qué vivieron? Al proclamar el nombre del Señor, ¿qué vivieron? Persecución. Y llegan a este lugar y ¿qué van a vivir? Persecución. Pero una satisfacción. La satisfacción que Dios da. Lo que dice aquí en este versículo 1. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Como dice Jesús allá en Lucas capítulo 15, versículo 7. ¿Recuerdan cómo dice? Así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 10 vuelve a decir el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús hablando ahí, porque ahí están los publicanos y están los pecadores que se acercaron para oírle, y el Señor les satisface, les da alimento y les da atención y les da terapia. Y ellos se convierten a Jesús, y Jesús dice en el versículo 11, en el cielo los ángeles celebran, tienen gozo por un pecador que se arrepiente. Y el Señor Jesús lo vuelve a decir, era necesario hacer fiesta porque mi hijo estaba perdido, pero ha sido ¿qué? Ha sido rescatado, ha sido salvo. Hay fiesta. Esa es la satisfacción. Hace en estos días platicaba con una familia que visité, y ellos por cuestiones de trabajo están limitados para venir, pero dicen una oportunidad van a estar aquí. Sin embargo, hemos estado orando por ellos y le compartía esto. Tengo una satisfacción muy grande en mi corazón, porque la mamá y la abuela de ellos, cuando una mujer sin letras, si acaso ella cursó tercero de primaria, leía pero muy despacio, una mujer sin letras, pero cuando se le compartió el Evangelio, lo aceptó de todo corazón. Y así condujo a sus hijos, y así condujo a los yernos, y también a los nietos. Ella ya está con el Señor. Y yo le decía a sus hijos, la satisfacción que yo tengo
es que yo vi que ella creyó de todo corazón y no le importaba el tiempo, la distancia, ni la enfermedad, porque ella estaba aquí. Es una satisfacción. Entonces, aunque hay persecución, pero lo que el Señor va a dar es satisfacción. Así como cuando los hijos creen, así cuando la familia acepta a Cristo Jesús, hay satisfacción. Así cuando usted ve a sus hijos, a sus familiares caminando en el Señor, ¿qué hay? Satisfacción. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que ponernos en las manos del Señor. Porque como les mencioné al principio, el Espíritu Santo está presente. Y usted y yo debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Porque Él es el que convence los corazones. Porque Él es el que hace, Él es el que transforma. Y el objetivo del Espíritu Santo es presentar el Evangelio, presentando a Jesucristo como Señor y Salvador. El que murió en la cruz, el que se dio por nosotros. Y el Espíritu Santo va a trabajar en la persona. Le va a abrir su entendimiento. Poco a poco le va a abrir el entendimiento de modo que entienda, comprenda y entregue su vida a Cristo Jesús. Esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y cuando la persona ha recibido a Jesús, entonces la obra está hecha. Y se da el derecho de ser hijo de Dios. La persona puede decir, soy hijo de Dios porque entregué mi vida a Cristo Jesús y el Espíritu Santo dice que soy hijo de Dios. Entonces aquí está este dos tipos de personas. Los judíos, que es el pueblo de Dios, pero también los griegos. Y así como les he mostrado en otras ocasiones, el judío va por delante en las promesas del Señor, pero atrás va el griego, que ahí representa al gentil. Y así lo enseña el apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente que va por delante, pero también al griego gentil que le sigue. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, mis hermanos. Entonces, el Evangelio es poder. Tenemos nosotros que asimilar que el Evangelio es lo único que tenemos, que Dios nos ha dado con poder, con amor, con mucha gracia, para compartirlo, porque es un mensaje de poder para salvación. Y un mensaje que trasciende, transforma la vida del hombre y lo lleva al reino celestial. Entonces aquí tenemos esto. Entonces lo que les decía hace unos momentos, que va a haber cuando se comparte el Evangelio, gozo, va a haber gozo porque la gente cree. La gente cree. Los niños dicen, ya estoy contento porque mi papá ya dejó de tomar, ya no se malgasta el dinero, ya tenemos aquí para comer, ya no pelea con mi mamá ya no está sufriendo, ya no está llorando, porque llegó el Evangelio, hemos aceptado a Jesús. Los niños están contentos. Aquellos niños desamparados ahora viven otra experiencia, una experiencia de vida. Y qué agradable es que Cristo Jesús reine en su hogar, mis hermanos. Porque Él ayuda a apaciguar los impulsos, esos momentos de ira. Él ayuda a apaciguar. Porque Él trabaja desde el corazón. Hay gozo cuando se comparte el Evangelio, pero también hay persecución. Que no nos sorprenda. Que no diga usted, yo estoy en Cristo Jesús y soy una persona intocable. No piense así, mi hermano. Humillémonos delante del Señor. Pongamos todas nuestras cargas delante de Él, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Él tiene cuidado de nosotros. Entonces caminemos en el Señor. Vamos en el nombre del Señor. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Fíjense bien, siempre va a haber, siempre va a haber oposición. Pero aún los que se oponen, Dios tiene misericordia de ellos. Yo lo he visto muchas veces. Aquellos que se oponen. Una persona me decía, ¿cómo me caía mal cuando usted llegaba ahí allá a la casa de mis papás? Porque ellos eran una familia, porque ya murieron los papás. Era una familia de 40 personas. Allí estaban los abuelos, estaban los hijos, las nueras, los nietos, los bisnietos. Eso era una colonia. Y todo sucedió porque un hermano les empezó a compartir el evangelio desde su trabajo. Entonces él me dijo, acompáñame hermano, vamos a ir a esta familia. Son muchos ellos. Y no me doy abasto. Entonces yo llegaba siempre con un saludo, con una sonrisa, y él decía, ¿cómo me caía mal que mientras yo estaba en conflictos, en aflicción, en un montón de cosas, y usted llegaba con su sonrisa? ¿Cómo me caía mal eso? Y estuve muchas veces preparado, ahora va a venir y aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo. Y cuando él aceptó a Cristo, él dijo, ya no voy a ser el miserable que era. Ya no voy a ser ese miserable que estaba lleno de odio. Siempre hay oposición, pero aún los opositores, Dios los ama y Dios los convence. Por eso usted no se sorprenda. Va a compartir el evangelio, quizá le van a echar los perros, quizá le van a aventar la puerta, o quizá van a agarrar ese material que usted comparte y lo van a hacer trizas delante de usted. No se enoje, no se enoje. Ore y diga que tenga misericordia Dios de ellos. Y bueno, ya si atentan a apedrearlos o sacar el machete, pues hágase un ladito, déle la vuelta. No saque usted también el suyo. Déle la vuelta. Déle la vuelta. Nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es ahí a donde nosotros debemos ser muy diestros en la palabra de Dios. Porque Él usa su palabra. Y así como Jesús enseña, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, primero, hermanos, el Espíritu Santo está presente en el mensaje de salvación que proclamamos. ¿Estamos, hermanos? Y en la segunda parte, al proclamar su evangelio, ¿qué va a haber, hermanos? Oposición. Probablemente persecución. No se alarme. No se alarme. Oremos. Oremos. ¿Para qué, hermanos? Para que hagamos lo que dice el versículo 3. Póngase de pie y vamos a leer el versículo 3. Dice así: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense bien. ¿Cuál fue la determinación de Pablo y sus compañeros, sus consiervos? ¿Cuál fue la decisión? Aún en la oposición, no se echaron a correr. No corrieron. Yo recuerdo cuando aquí el hermano y la hermana conocen que allá San Miguel Piedras, y es una montaña. Entonces cuando se empezó a predicar ahí el evangelio, pues a los 2 años sufrió una persecución, la autoridad se levantó, toda la autoridad, el presidente municipal y el comisariado ejidal se unieron y hubo ahí una persecución, cerraron el templo
como la fuerza era de madera, le pusieron varias tablas con unos clavísimos y bueno, se cerró el templo. Con todo eso nosotros íbamos, porque sí, los hermanos eran bastantes y sí se intimidaron. Y ellos decían que no escuchen que estamos cantando, porque la gente está alrededor de nuestras casas. Y si ellos saben que o oyen que estamos cantando, nos van a pelear. Y yo les digo, no tengan miedo, no tengan miedo, estamos en el Señor, sí, vamos a tomar precauciones. Entonces, lo que se hacía, pues no entrábamos por la carretera, entrábamos por otro lugar, entrábamos por diferentes lugares del pueblo. Y cuando entrábamos por un lugar, no salíamos por el mismo, salíamos por otro lado. Y a veces nos tocaba escuchar balazos. Había oposición. Pero Dios creyó. Fue en ese lugar a donde a mí me sorprendió que la gente llegaba y decía, vengo para recibir a Cristo. Eso me impresionó mucho. Fue el lugar a donde yo no salía a ninguna calle, a ninguna casa para hablar de Jesús. Los hermanos hablaron y la gente creyó, aún en la persecución. ¿Qué vamos a hacer? Según aquí este versículo, ¿cuál es la enseñanza? Dice aquí, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando ¿con qué, hermanos? Con denuedo. Y la palabra denuedo quiere decir valor. Valor. Y para que usted tenga valor, necesita estar en comunión con el Señor. Porque Él es el que le da valor. El Espíritu Santo es el que le dice, Cristo Jesús es el que le dice al apóstol cuando naufragaron allá en la isla de Malta. Él es el que le dice, no temas, no temas. Nadie va a morir. Tú vas a llegar ante el rey, ante el emperador y vas a hablar de Cristo. Él es el que da valor. Y nosotros entonces necesitamos estar con nuestro Dios, porque Él es el que da el valor. Y debemos orar por eso, mis hermanos. Hermano, hermana, si usted no tiene, si usted no tiene ese gusto de compartir el Evangelio del Señor, preocúpese. Preocúpese. De verdad, preocúpese. Algo está pasando en su vida. Porque la iglesia, el creyente debe estar vivo, entusiasmado de conocer a Jesús, de vivir con Jesús, de estar pastoreado por Jesús. Debe estar entusiasmado y cada día debe arder el corazón para compartir su nombre, aprovechar las oportunidades como vimos la vez pasada. Siempre es lo que tenemos que hacer, porque Él hizo una obra única en nosotros, única, que ahora estamos aquí, pero estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, hablaron con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Es decir, Él respalda esa palabra que compartimos. Debemos estar llenos de poder, llenos de valor, porque sí se necesita valor para compartir el nombre del Señor. Pero cuando esto ya es un hábito en nosotros, las puertas se abren y a veces hasta nos dicen, ¿otra vez lo mismo? ¿Me vas a hablar otra vez? ¿Tú siempre hablando de Jesús? Siempre te voy a hablar de Jesús. Háblame de fútbol, háblame de esto, háblame de cómo está aquella novela. No, de esas cosas es otro asunto. Vamos a platicar y vamos a compartir el nombre del Señor, porque la gente que necesita el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, miren lo que pasa enseguida. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice hasta el versículo 5, dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles
juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Otra cosa que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de usted es protegerlo. Dice aquí, habiéndolo sabido, el versículo 6, habiéndolo sabido, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Yo recuerdo en una ocasión, les voy a compartir esto brevemente, hermanos. Estaba en un pueblo y entonces estaba yo en la parada, ya en la mañana, como a las 7, 8 de la mañana, estaba yo en la parada esperando la camioneta que me trajera de ese lugar a la ciudad, a una ciudad, y de ahí un camión hasta acá. Pero estaba yo en la parada y se acercaron ahí 3 personas, 3 jóvenes. Y pues yo, en mi inocencia, pues, allí estaba parado. Y los vi medio sospechosos que se movían así, lentamente. Volteé y vi que en sus manos tenían piedras. Y bueno, yo, sin malicia, me hice a un lado, me rodearon. Y los que estaban enfrente también esperando la camioneta, cogió a una de las personas. Oiga, mire, ahí al hermano, no sé qué van a hacer. Y uno de ellos llegó y habló en su lengua, en su idioma, zapoteco. Habló y dijo: ¿Qué tienen ustedes que ver con esta persona? No les dice ni les hace nada. Váyanse ustedes. Y lo que quieran a ver aquí conmigo. Y él traía piedras. Y estas personas. Aquí el apóstol estaban en riesgo. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Les dio a conocer. Y ellos aplicaron la prudencia. Actuaron con prudencia, actuaron con cautela. Se fueron a otro lugar. Pero ¿qué pasó, hermanos? Porque el versículo 7, finalmente, ¿cómo dice el 7, hermanos? Dice: y a toda la región circunvecina, ¿y qué hicieron? Ahí predicaban el Evangelio. Es decir, si no quieren acá, si te corren aquí, pues ve a otro. Pero no dejes de anunciar el Evangelio. No, hermanos. Porque llevamos un mensaje de poder. ¿Sí, hermanos? Entonces, terminamos. El Espíritu Santo está presente en su mensaje de salvación. De modo que se puede predicar el Evangelio con la autoridad de Él, porque Él es el que los impulsa. Y segunda parte, hay oposición, hay persecución, pero aún en la persecución, Él está presente para proteger, para actuar con precaución. Y cuando se enseña la palabra, Él da valor, Él aprueba ese mensaje. Y es el precioso mensaje que nosotros podemos proclamar. Y finalmente, hermanos, cuando se da la persecución, si Él quiere, ahí quedamos. Pero cuando no, hermanos, aún estando encerrados en el pueblo, así con toda su intención de acabar con el creyente, el Señor los va a estorbar. Entonces, Él cuida. Él es el que nos guía, Él es el que nos ministra. De modo que no paremos de anunciar su nombre. No debemos parar nunca. No debemos ser pasivos. Hay que orar, mis hermanos. Necesitamos orar por esto. Que usted
que juntos rindamos nuestra vida al Señor y le digamos, aquí estoy, Señor, a la orden. Como Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como dijo Isaías, cuando Dios decía, ¿a quién enviaré? Y Isaías volteó acá y allá. Envíame a mí, dijo. Envíame a mí. Y yo iré hasta el fin, como dice un himno. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Oremos y que el Señor nos encuentre dispuestos y disponibles para anunciar su nombre. Y si usted tiene alguna aflicción, usted tiene alguna situación en donde se necesita la gracia del Señor, ponga su cara de fe, ponga su técnica. Pero no, que eso no nos ahogue, que eso no nos limite, que eso no nos estorbe, que aquello no nos apague, que no nos aparte de los caminos del Señor y su propósito de vivir en gozo con Él. Que no dejemos de anunciar su nombre. Sí, hermanos, ¿están dispuestos a que oremos? Que el Señor use nuestra vida, porque Él ya nos salvó. Vamos a orar, Señor. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu bendita misericordia, por tu grande amor en nosotros, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que llegaste a nuestra vida para salvarnos, llenar de tu gloria nuestro ser y todo lo que corresponde a nuestra persona, a nuestra vida, el trabajo y todo en aquello en donde nos desempeñamos. Tu propósito fue que tu gloria se refleje en nosotros, que podamos vivir esa paz, que podamos vivir esa comunión, ese gozo, estar lleno de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de mucha paciencia. Gracias, Dios, por llegar a nuestra vida y por bendecir el trabajo de cada uno de mis hermanos, por bendecir la vida, el hogar, nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias por tu misericordia, porque tú lo has llenado todo con tu gloria. Pero la otra parte que vemos y que es apremiante, que es preciso llevarlo a cabo, es mantener nuestra comunión contigo para proclamar tu nombre. De modo que tú deseas que nos mantengamos vivos y aún en persecución, en tribulaciones o en otra situación. Tú quieres que tu gloria se siga manifestando para testimonio de tu nombre. Te ruego que nos guíes como iglesia tuya, como familias que estamos aquí, Señor, como hijos tuyos, que nos llenes de poder, que nos llenes de valor, de modo que nadie dude, nadie titubee cuando tenga oportunidad de anunciar tu santo nombre. Porque es una palabra, es un nombre que se proclama, que se comparte, respaldado por ti, Señor. Te doy muchas gracias por hacernos partícipes y darnos esa oportunidad de ser usados, de ser un instrumento útil en tus manos, la persona que va a proclamar tu santo nombre. Gracias por ese privilegio. Te ruego que nos bendigas como iglesia, como familias, como padres, que bendigas a nuestros niños. Bendice a mis hermanos, a todos los que estamos aquí presentes, y que podamos lograr ese propósito de manifestar tu gloria, esa gloria que tú nos has dado, esa gloria que nos ha llenado completamente, que hace que cantemos y nos gocemos al cantar, al exaltar tu santo nombre, y cantamos cuán grande eres tú, Señor. Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, te ruego tu poder,
en nosotros, en nuestra iglesia. Amén. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos. Vamos a cantar.